El Estado va a seguir actuando. Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum, no lo habrá. Mariano Rajoy volvió a expresarse con firmeza sobre Cataluña, precisamente en un acto en Cataluña. Todo en el día en el que el Gobierno ha anunciado que intervendrá las cuentas de la Generalitat para evitar que se desvíe dinero al referendo. El plazo es de 48 horas. Además, este viernes se han intervenido 100.000 carteles de propaganda electoral en una imprenta de Barcelona y la policía ha suspendido un acto de Ana Gabriel en Vitoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Cada día que pasa, cuanto más nos acercamos a ese 1 de octubre, los titulares sobre el desafío independentista, ya lo ven, se multiplican. Es viernes 15 de septiembre. Hay mucho más que contar. Nueva polémica en el ámbito sanitario. ¿Puede, o más bien debe, es ético que un médico trabaje en la sanidad privada y en la pública a la vez? Los expedientes a médicos que están en estas condiciones tienen indignado al sector, tanto que algunos facultativos se plantean dejar el Sergas. El conflicto está en aquellos que atienden en un hospital público y a su vez en uno concertado. Ahora se lo vamos a explicar con detalle. Movimientos judiciales en el caso del siniestro de Angrois. El juez llamará a declarar al director de seguridad de Renfe. El magistrado da 5 días de plazo para conocer el nombre de la persona que ostentaba ese cargo en el momento en el que se inauguró la línea y también cuando se desconectó el ERTMS. Mismo plazo para que Adif identifique a los técnicos que evaluaron la línea. Esta actuación se deriva de la declaración ante el juez del exdirector de seguridad Andrés Cortavitarte, que el pasado julio señaló a estas personas como las responsables de la puesta en marcha de la vía. La declaración podría derivar ahora en nuevas imputaciones. De nuevo ebrio y de nuevo sobre una bicicleta. La Guardia Civil ha interceptado en un control a un ciclista de 50 años de edad que triplicaba la tasa de alcohol permitida. Sucedió en Castro de Rey, a tan solo 8 kilómetros de donde esta misma semana, exactamente 27 horas antes, los agentes se encontraban otro caso de estas características. En esa ocasión que les contábamos hace apenas unos días, el hombre de 73 años cuadriplicaba la tasa permitida. ¿Hay demasiados lobos en Galicia? ¿Qué derecho debe primar, el de los ganaderos o el de la fauna? El Concello lucense de Muras acogía este viernes unas jornadas sobre uno de los animales que despierta pasiones y rencores a partes iguales. Proteger bien los prados que están cerca de los bosques con vallas y perros mastines es una de las soluciones que utilizan ya muchos ganaderos. Es el caso de Chisco. Tener un rebaño de ovejas no le impide sentir verdadera admiración por el lobo al que ha conseguido grabar ya en más de una ocasión. O lobo convive co gandeiro e cos habitantes das zonas rurales aquí na Costa da Morte. E cando menos te imaginas, ao mellor a 200 metros dunha casa está criando a loba, se é un prao que non se tocou desde fai tempo, que ten un pouco de densidade no matorral, etc, etc, etc. A aquellos que conocen bien el edificio del antiguo Hospital Xeral de Vigo, seguro que les sorprende esta imagen. Es el proceso de demolición del inmueble que se convertirá en 2019 en Cidade da Xustiza. Tras la demolición, ya ven, del interior, llega la rehabilitación. Serán 2 años de trabajos. Así se conseguirán 7.000 metros cuadrados más de espacio. Algo que parecía imposible está sucediendo. Ya hay médicos que están dejando el Sergas, la sanidad pública, o como mínimo se lo plantean. El motivo: han llegado expedientes a facultativos que trabajan en la pública y en la privada a la vez. Profesionales que llevan años compatibilizando esas tareas y que no ven en la privada a pacientes de la pública, que es lo que quiere evitar la ley. Los médicos renuncian a 800 euros al mes de dedicación exclusiva, pero han visto cómo se les abrían expedientes antes de que se les concediese precisamente esa compatibilidad. El problema reside
en que no hay problema en que un médico trabaje en el Sergas y tenga clínica privada, pero sí en que trabaje en el Sergas y en un centro concertado. ¿Tú no tienes ningún dolor de rodillas o de nada en concreto? Lo van a decir ahora mismo. El conflicto es desde luego difícil de entender porque es muy normal, pero como les decimos, ya hay médicos que deciden abandonar la sanidad pública o como mínimo se lo están planteando. José Luis Jiménez, presidente del Consello Galego de Colexios de Médicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. José Luis, nos cuesta muchísimo entender esto porque estamos muy habituados a que existan médicos que trabajan en la sanidad pública y también que tengan consulta privada. Pero me gustaría que nos explicase en qué casos, qué patrón siguen o qué perfiles de médicos están afectados por estos expedientes, porque creo que son pacientes que trabajan para la sanidad pública, para el Sergas y en centros hospitalarios concertados, ¿no? Sí, este es el caso. Ha ocurrido en estos últimos meses, conocíamos esta situación de algunos compañeros aislados que no recibieron la compatibilidad por una interpretación administrativa de su trabajo en el entorno de los centros concertados. Son compañeros que trabajan en los centros, en el entorno de los centros concertados, como alquilando consultas o alquilando determinadas estructuras, pero que no trabajan con pacientes que vengan en concierto propiamente dicho, con lo cual creemos que es una situación discriminatoria para ellos, teniendo en cuenta que no ocurre con aquellos que trabajan en sus casas en las mismas condiciones o en consultorios particulares, ¿no? Es un asunto meramente administrativo, pero desde luego es muy lamentable y esperamos que se resuelva favorablemente para estos compañeros, muchos de ellos conocidos, muchos de ellos referentes y médicos muy importantes de los hospitales públicos de Galicia. José Luis, entiendo que lo que se intenta evitar es esa controversia de que el mismo médico vea a un paciente en la sanidad pública y en la privada, pero claro, eso lo elige el médico. ¿Tiene capacidad para decir, no, yo a este paciente ya lo he visto en la sanidad pública? Claro, vamos a ver, es que esto parte de una ley de los años 80, una ley que está absolutamente obsoleta y que creo que todo el mundo reconoce, incluso las administraciones que la tienen que hacer cumplir o de la forma que entienden, está absolutamente fuera de sentido. Era una ley que surgió para evitar que se crearan en la sanidad pública listas de espera para que esos pacientes de las listas de espera fueran operados en la privada y determinados médicos pues se beneficiaran de ese doble tipo de trabajo, ¿no? Esto es muy antiguo, ahora es perfectamente controlable por vías informáticas, por muchísimos datos que ahora están en las manos de la administración. Lo que pasa es que esta ley no ha cambiado porque después de la ley se desarrollaron los servicios autonómicos de salud, se hicieron las transferencias y el interterritorial, que es el que tendría que cambiarlo, o sea, todos los conselleiros de las diferentes autonomías de España, del Estado, pues no se ponen de acuerdo para esto ni para nada, con lo cual la ley sigue. Lo que pasa es que hay formas de interpretar la ley, ¿no? Y hay muchas diferencias. Hay algunas comunidades autónomas que ni siquiera exigen que los médicos renuncien a estos 800 euros que has comentado para poder trabajar en la pública y en la privada. Otros que interpretan de una forma más estricta las condiciones y en otros, pues como en Galicia, que ocurre este problema relacionado con los hospitales concertados, que es una interpretación que repetimos que es perfectamente eliminable. Yo creo que debe ser mucho menos rígida, ¿no? José Luis, pero entiendo que cuando, para nosotros mismos y para quien nos está viendo, cuando hablamos de hospital concertado, estábamos hablando de centros hospitalarios desde donde, a donde el Sergas deriva en muchas ocasiones a pacientes, ¿no? Que se da como otra controversia a la vez. Sí, vamos a ver, el Sergas deriva a los hospitales concertados históricamente pacientes para determinadas patologías y determinadas especialidades, ¿no? Y pacientes muy concretos que están en sus listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para operarlos ahí como una solución a esa lista de espera. Entonces, evidentemente, el médico que trabaja en el hospital público no debe operar o atender en consulta a ese paciente que se le envía
de la sanidad pública, porque eso sería, de alguna forma, pues algo que podría entenderse como irregular, ¿no? Pero esto no lo estamos cuestionando, ni lo cuestiona nadie. Lo que sí que ocurre es que hay médicos que trabajan en el entorno de estos centros concertados porque es más cómodo, porque pueden atender a sus pacientes con una estructura más completa, pueden tener rayos, pueden tener de todo, pero no tienen nada que ver, hacen igual que el trabajo que los que tienen sus consultas privadas en sus consultorios personales, con lo cual la situación es lo mismo, por lo tanto se produce un fenómeno discriminativo, ya digo, dentro de la propia comunidad, aparte de la discriminación que te comentaba antes que en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Claro, José Luis, es que lo acabas de decir, no se da esta controversia cuando, bueno, perdóname la expresión, un médico tiene la consulta privada en su vivienda, como quien dice, se está dando solo en este caso de hospitales concertados, ¿no? Claro, porque es una cuestión de solución administrativa. De hecho, estos compañeros que han sido expedientados por una denuncia, como bien sabéis, están ya solicitando la compatibilidad con un texto y con un planteamiento que incluye este concepto de alquiler y que la función pública, que es quien define la compatibilidad, pues con toda seguridad lo va a aprobar, como hay muchos otros compañeros aprobados. Es un problema administrativo que viene de una ley que digo que debe cambiarse, o que por lo menos debe pedirse a la Administración Sanitaria galega una interpretación como otras autonomías que lo han hecho para evitar problemas, ¿no? Para evitar problemas que añadan dificultades a digamos, la situación de algunos compañeros que, como comentabas antes, pues a veces ven que su desarrollo profesional y también retributivo en el sistema público pues no es suficiente. No hay carrera profesional, en Galicia está parada. Yo creo que hay una serie de condicionantes que esto viene a añadirse, estos problemas, digamos, administrativos, a una cierta desilusión, a un cierto a una cierta falta de expectativas de los compañeros, que podría llevar a que se plantearan, si las ofertas son interesantes, pues dejar la sanidad pública y trabajar exclusivamente en la privada. Esto que has comentado antes, en Galicia es cuentagotas, no hay una situación para nada. Yo creo que todo el mundo estamos contentos, y también los médicos que compatibilizan la pública y la privada sienten la sanidad pública como propia y como una del Sergas, como algo muy válido y en el que querrían trabajar, y seguramente desarrollarían todo su tiempo asistencial, incluyendo la tarde en el Sergas, si se produjeran estas posibilidades de cambios retributivos, de menor rigidez administrativa, y además algunos también pedirían el tiempo en el Sergas suficiente para atender a los pacientes con la calidad y la dedicación que los pacientes merecen, que en estos momentos, no solo en el Sergas, sino en los sistemas públicos de salud y en la atención primaria en especial, pero también en la especializada, pues se carece de él, ¿no? O sea, como que el tiempo es tan poco que a veces hay compañeros que están más cómodos trabajando en la privada que en la pública, porque ahí tienen todo el tiempo del mundo para atender a los pacientes, ¿no? Difícil conflicto, sin duda. Claro. Además, hay que decir que en las próximas semanas, en el mes de noviembre, hay ya convocados 2 días de huelga de los médicos gallegos. José Luis Jiménez, presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, muchísimas gracias por atendernos y darnos alguna de las claves de este conflicto, de esta cuestión polémica difícil de entender para los pacientes. Buenas noches, gracias. Gracias por interesaros. Y seguimos de polémica en polémica. El traspaso de la AP9 sigue siendo una quimera. Tras el último rechazo, el BNG se plantea ahora llevar la petición un paso más allá, al Tribunal Constitucional. La Mesa del Congreso ha vetado por segunda vez consecutiva y a petición del Gobierno central la tramitación de la proposición de ley orgánica para debatir la transferencia. Pero los partidos de la oposición en Galicia no dan su brazo a torcer. El PSDG reunía este viernes al resto de grupos para analizar qué medidas tomar. Por su parte, los nacionalistas hablan ya de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante lo que consideran un nuevo desprecio hacia Galicia. Ambos acusan a Feijóo de plegarse a lo que dice Madrid y le piden responsabilidades.
Y nuevo movimiento judicial en el caso Angrois. El juez da 5 días de plazo a Renfe para que identifique al director de seguridad en la circulación en el momento en el que se inauguró la línea. El magistrado pide además conocer quién ocupaba ese mismo cargo cuando se desconectó el sistema de frenado ERTMS. Mismo plazo, 5 días también para DIF. El administrador ferroviario tiene que dar el nombre de los técnicos que elaboraron el informe de evaluación. Estas peticiones se derivan de la declaración en julio del investigado Andrés Cortavitarte, que señaló a estas personas como los responsables de evaluar los riesgos en la vía. Ahora está por ver si el juez, al conocer sus nombres, decide sumarlos a la lista de imputados. El Gobierno pasa a la acción después de que la Generalitat anunciase que iba a dejar de rendir cuentas al Ejecutivo Central. Cristóbal Montoro anunciaba hoy en Consejo de Ministros que interviene las cuentas de la Generalitat para evitar el desvío de fondos al referendo. Tienen 48 horas de plazo para cambiar de opinión. Si Cataluña no quiere informar de cómo gasta el dinero, el Gobierno asumirá el control de sus cuentas. El Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas. Sí, eso es lo que significa. Significa, por tanto, es un control de pagos. Y sí, ¿durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure esta situación. Antes del miércoles, la Generalitat se tiene que comprometer a no tocar los fondos que no vayan destinados a servicios esenciales. Si no lo hace, el Estado pagará directamente las facturas. Además, el Gobierno catalán no podrà endeudarse sin permiso previo. Justificarem el que hagin de justificar del FLA, però no de la manera ni amb les condicions ni amb els termes que fins ara ens va dir allò de que cada setmana li havíem de dir. A més, els vull recordar que ens feien fer uns certificats d'unes coses absolutament ridícules. Eren coses insultants i hem dit prou. El Tribunal Supremo ha rechazado hoy la petición de Cataluña de suspender cautelarmente esta justificación de cuentas. El vicepresidente de la Generalitat ha asegurado esta mañana que a pesar de la decisión del Constitucional, ellos entienden que la ley del referéndum sigue estando en vigor en Cataluña y ha insistido en que ningún tribunal de ningún país puede prohibir el derecho internacional. No hay ningún tribunal estatal que pueda suprimir derechos reconocidos por el derecho internacional. Es imposible. Dígame correcto. Un organismo internacional que haya avalado ese derecho internacional que ustedes reclaman. Todos los organismos internacionales reconocen. Que hayan avalado el referéndum del día 1 de octubre que ustedes pretenden llevar adelante. Todos los organismos internacionales a los que les corresponde legislar sobre derecho internacional reconocen entre estos derechos el derecho a la autodeterminación y vinculan este derecho a la autodeterminación al conjunto de los derechos humanos. Y nosotros lo que hacemos es ejercer el derecho al voto. Mientras, la Fiscalía ha citado ya a declarar a los 5 primeros alcaldes catalanes que apoyan el referendo del 1 de octubre. Además, esta mañana la Policía Local de Vitoria suspendía una conferencia de Ana Gabriel de la CUP sobre la situación política en Cataluña. ¿Qué tal? Hemos venido, pues si hay alguna contingencia jurídico-legal, parece que no ha llegado ninguna notificación. No había notificación, puede que sea así, aunque era público que el acto había sido prohibido, así que Ana Gabriel de la CUP ha apurado al límite, se ha subido al escenario para su campaña del 1 de octubre. Y al rato, esto. Agentes locales se plantan en el local, confirman la prohibición. Si os parece, nos encontramos en la calle. Entre algunos gritos, muchas cámaras, el mitin se traslada a la calle. La campaña a trompicones anoche en Cerdañola. Mambo. Que tampoco Mambo. Ya empezó el mambo en la jerga propagandística de la CUP. Identificaciones y retirada de carteles como en Figueras, Moncada y otros municipios. En Calella la Guardia Civil se hace así de presente. En Sant Feliu, registro de un par de imprentas. El Parlamento ha suspendido el próximo pleno, no habla de campaña ni referéndum, dice, por circunstancias políticas extraordinarias. El proceso catalán tiene sus ecos en Galicia. El portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, acusa al delegado del Gobierno de actuar como un inquisidor. Santiago Villanueva aseguraba hoy que todas las manifestaciones o reuniones convocadas en contra de la legalidad vigente
no serán autorizadas. El también viceportavoz parlamentario de En Marea hacía suyas las palabras de Beiras para confirmar la denuncia realizada en los últimos días, que nos encontramos, dice, en un estado de excepción no declarado. Anova insiste en promover actos a favor del referéndum catalán del 1 de octubre. Según Sánchez, se trata de una lucha por la democracia que va más allá de Cataluña frente a un franquismo sin Franco. 29 personas han resultado hoy heridas, aunque ninguna de gravedad, tras la explosión de un artefacto de fabricación casera en un vagón del metro de Londres. La policía británica investiga los hechos, ya que podría tratarse de un atentado terrorista. El ataque se produjo con un cubo bomba cerca de las 8:30 de la mañana, hora local. Fue en un tramo exterior de la línea en la estación de Parsons Green. Según los primeros indicios, el artefacto se activó con un temporizador. Al parecer, pudo no detonarse por completo, ya que en ese caso podrían haberse producido víctimas mortales. La alerta terrorista en toda Europa se nota también en Galicia, y Lugo se blindará ante un posible ataque durante las fiestas de San Froilán, que reúnen cada mes de octubre a un gran número de visitantes en la ciudad de la muralla. La alcaldesa de la ciudad, la socialista Lara Méndez, ha confirmado que se colocarán obstáculos en los accesos a zonas con mucha aglomeración. Es el caso de la Plaza Horta do Seminario, donde tendrán lugar los conciertos más multitudinarios. Estas barreras de seguridad serán móviles para no interferir a su vez con la labor de los cuerpos de emergencia. Ayer lo hacían los alumnos de FPI y esta semana, de vuelta al colegio, este viernes regresaban al aula casi 147.000 alumnos de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen general, una cantidad ligeramente superior a la del año pasado. El pistoletazo oficial al curso lo daba el presidente de la Xunta en Ourense, en el Instituto Blanco Amor, donde él mismo cursó sus estudios. Allí se reencontró con algunas de sus profesoras de la época, que protagonizaron la anécdota del día al recordar que era el más listo, dicen, de la clase. Ya dentro del aula, el presidente de la Xunta ha hablado con los chavales y ante ellos ha repasado la situación de la educación gallega de ciencia ficción, dice, para los que, recordó, estudiaron como él en los 70. A educación pública galega está facendo un gran esforzo por anticipar as necesidades que terá a nosa sociedade dentro de uns anos. Na Galicia do mañá, todos os alumnos terán as posibilidades de educarse nun sistema plurilingüe. Hoy en el concello lucense de Muras, rico en explotaciones ganaderas y con una amplia población de caballos salvajes, se han celebrado unas jornadas sobre el lobo, sobre cómo convivir con este depredador sin que produzcan grandes pérdidas económicas. Biólogos, investigadores y ganaderos coinciden, las batidas contra el lobo no son la solución definitiva. Como gandeiro, pois convivimos a diario co lobo, tivemos alguna vez algún pequeno ataque e intentamos pois que non nos coma os nosos animais, convivir con el, que é o que nos queda como gandeiros. Se estima que en España hay en torno a 300 manadas, de las cuales en Galicia hemos detectado unas 90. Y de esas 90, en torno a un 15% están compartidas con otras comunidades autónomas y con Portugal, con Asturias, con la provincia de León y de Zamora y, por supuesto, con todo el borde fronterizo con Portugal. Utilizamos unos indicadores como son la localización de las manadas reproductoras como índice poblacional y de ahí, calculando los valores medios del tamaño de manada, inferimos cuántos lobos puede haber en un territorio. Tiene una horquilla, ¿no? Una horquilla que pueden oscilar, pues, por ejemplo, en Galicia entre 600, 700, 800 lobos. Los lobos en Galicia tienen una dieta muy centrada en los caballos salvajes. También consumen mucho ganado, ¿no? Mientras que en otras zonas a lo mejor es más habitual el consumo de ungulados silvestres, de corzo y jabalí. Los lobos son oportunistas y prácticamente pueden alimentarse de todo. Los lobos son estrategas en ese tipo, digamos, de aprovechamientos, entonces les vale todo prácticamente y les vale todos los tipos de hábitat. En Galicia podríamos diferenciar dos zonas, una donde los lobos consumen caballos salvajes y ganado y otra, el este, las sierras orientales, donde consumen sobre todo ungulados silvestres, corzo y jabalí, básicamente. A
prácticamente hay lobos en todo el territorio gallego, con excepción ya, evidentemente, de las zonas más densamente pobladas. As batidas en sí, pois, teñen problemas, é a desesperación, é o síntoma de que isto é un conflicto tremendo. Si antes poñemos todo o resto de medidas en forma e en tempo suficiente, aforraremos moitas batidas e moitos outros problemas. Los controles afectan o no afectan a los daños. Lo importante es analizarlo, que podemos aprender de eso, ¿no? Y eso trasladarlo a quien corresponda e intentar un poco minimizar ese conflicto que, insisto, es muy complicado, ¿no? Es una de las acciones a tener en cuenta. Pero antes de eso hay otras muchas cosas que se tienen que hacer en Galicia, en prevención, en pago de daños, y no se hacen. Medidas preventivas, mastines, cierres, formas de manejo del ganado que minimicen la depredación. Chisco Lema lleva años siguiendo las huellas del lobo en la Costa da Morte. Además de veterinario, es un apasionado de este animal. Así de cerca lo ha grabado con su equipo. Sentín que sí podía chegar a ver ao lobo. Entón, desde aí, iniciei unha serie de andaduras, ir varias veces ao monte, hasta que, bueno, un mes despois os puden ver en directo. Entón, a partir de aí xa, como digo outro, me enloquecín. Naquel momento o que fixen foi montar rapidamente a cámara e intentar gravalos, porque non daba crédito o que estaba vendo. Levo bastantes anos xa seguindo ao lobo da Costa da Morte. Tuve en circunstancias en que incluso o lobo viña hacia min, pero cando se decatan de que estás ti ali, márchanse para outro lado. Desde os anos 70 para aquí, si é verdad que o censo do lobo se incrementou. Actualmente eu creo que se manteñen. Aquí en Galicia eu penso que non hai problema porque hai refuxio e hai alimento. Alimento que a veces pois, é a consta dos gandeiros. E aí é quizá onde ten que intervir a administración. Faltan presas silvestres, faltan os cabalos do monte, que eso é fundamental. O lobo se deixa ver máis porque ten que cazar incluso a pé de aldea. A Costa da Morte, vallas donde vallas, sempre pasou o ser humano por ali. E aí se desenvolve todavía unha población de lobos bastante importante. E cando menos te imaginas, ao mellor a 200 metros dunha casa, está criando a loba. O teño medio partido, sí, porque, bueno, eu xa sufrín neste último ano 3 ataques do lobo. Me gusta moito a naturaleza e entendes as relacións que existen cando ti invades o medio natural, como son os prados que tes ao lado do monte, pois resulta que en calquer momento podes ter un problema desos. Estamos haciendo la presentación de uno de los capítulos que dedicamos al lobo. Es el antecesor silvestre de nuestro perro doméstico, pero también la especie más polémica y controvertida, el lobo. É unha honra poder chegar á altura dos zapatos dese señor, non? A satisfacción de velo unha vez é increíble. O sea, ainda cando o vexo me volve o nerviosismo da primeira vez. Cada día vuelven a Galicia 14 migrantes. Esto supone que en el último año volvieron a casa hasta 5.000 personas y la principal causa es la crisis en Venezuela. Desde allí nos llega la última estrategia ideada por el gobierno de Maduro para paliar la escasez de alimentos. Se llama Plan Conejo. Pretenden que los ciudadanos críen en zonas urbanas a este animal y no precisamente como mascota. Lo han llamado el Plan Conejo. Es la controvertida medida de Maduro para hacer frente a la escasez de alimentos en Venezuela. Quiere impulsar la cría de ese animal en espacios urbanos para destinarlos al consumo humano. Que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino el conejo son 2,5 kilos de carne. Pero a muchos esa idea no les gusta nada, como a María, que cuida de su mascota Lola. Lola. Se llama Lola. No estoy de acuerdo con eso. Habrá personas que se comen los conejitos, pero yo no. Aquí no. Aquí se está criando es para uno entretenerse con ellos y cuidarlos. Porque dice, el Plan Conejo no va a solucionar el problema de la escasez en el país. En 1990 lo que parecía ciencia ficción se convirtió en realidad. Nacía en Galicia el primer bebé mediante técnicas de fecundación in vitro. Hoy entramos en el laboratorio donde se gestó el HM Fertility Center de la Maternidad Belén en A Coruña. Cada vez más mujeres recurren a estos métodos y cada vez de mayor edad. La media está ahora mismo en los 39 años.
Hacemos inseminación artificial, fecundación in vitro, criopreservación de ovocitos, ciclos de FIV con donación de ovocitos, biopsias testiculares, congelaciones de semen, congelaciones de ovocitos y de embriones, todos los procesos. Es el más antiguo de Galicia. En este laboratorio salió la primera niña nacida de fecundación in vitro de Galicia, entonces esto es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Esta es la zona de criopreservación donde tenemos tanto los óvulos como los embriones y muestras de semen vitrificados en estos tanques. Los tanques, como veis aquí, están identificados con unos números y dentro de cada uno de estos sistemas Margarita hay un sistema de colores donde se tienen todos los embriones congelados en distintas pajuelas. Esta es la parte en la que analizamos las muestras seminales y lo que nos va a dar es unos porcentajes exactos de porcentaje de movilidad, de concentración, para luego poder valorar esa muestra a qué técnica puede ir, si a una inseminación o a una técnica de las de ICSI, que sería en caso de que la muestra fuese mala, con poca concentración, poca movilidad, para nosotros coger ese espermatozoide y meterlo dentro del ovocito. Lo que queremos es que las muestras tengan muchos rojos y verdes, que son los mejores. Tenemos todos esos embriones fecundados, vamos a ir viendo cuál es el desarrollo a lo largo de los días. Este verde de ahí es el que se ha seleccionado, los otros embriones que están en características óptimas han sido vitrificados. Es un proceso muy delicado, todas las superficies de trabajo están atemperadas para que los ovocitos se mantengan a 36-38 grados centígrados, ni más ni menos. Si no mantienen su temperatura, se mueren. Cada vez las pacientes que tenemos tienen mayor edad. La media que nosotros podemos tener ahora de pacientes son 39 años. Tanto por factores sociales, factores de enfermedad, pacientes que tienen algún tipo de cáncer. La técnica que más se utiliza es la criopreservación de ovocitos. Mujeres a partir de los 30 años que no vean dentro de su futuro próximo el ser madre, que existe esa posibilidad. 24 horas después, nuevo ciclista detenido en Lugo por ir borracho. Se trata de otro vecino de Castro de Rey. Ayer por la tarde, los agentes de tráfico le interceptaban y en este caso arrojó un resultado de 0,78, es decir, superando 3 veces la tasa permitida. En esta historia, el protagonista es un hombre de 50 años. Los agentes estaban realizando un control cuando se dieron cuenta de que una bicicleta avanzaba hacia ellos sin mantener precisamente la línea recta. Otro hombre, este se ha convertido en el personaje del día. José María Lorza ha puesto una reclamación por viajar en tren de Ferrol a Ribadeo. Y no porque le sucediese nada extraño, sino porque no le cobraron el billete. Él es un usuario habitual del tren, lo defiende como transporte público y se queja del abandono que sufre. En muchas ocasiones, al viajar sin interventor, los ocupantes no pagan y él no está de acuerdo. El fiscal de Ferrol denuncia a Beatriz Sestallo por un delito de injurias a un juez. Se trata del magistrado que tiene asumida la competencia de los asuntos de violencia machista. Beatriz Sestallo habría publicado en Facebook frases como «Los jueces aún son demasiado impunes en este país y la sensibilidad de estos machistas es la que es», y también «Pero al juez de violencia de género de Ferrol se ve que considera que la voluntad de las mujeres es inútil y debe estar al servicio del macho». Investigados un joven de Begonte de 23 años y otro de Vilalba de 27 por haber robado supuestamente emisoras del Servicio contra Incendios de la Xunta. Ambos las llevaban en un coche y las destinaban a uso particular. Los aparatos habrían sido robados en una nave de la Xunta en el municipio ourensano de Berea. Los imputados las habrían comprado por internet a un vecino de Cangas, que también ha sido detenido. Marcha del Comité de Alcoa desde O Castelo hasta los juzgados de Viveiro para reclamar justicia para el trabajador que fue despedido por una falta disciplinaria el pasado junio. El suceso le costó graves quemaduras a un obrero de Reimogasa que sigue ingresado. Al despedido le acusan de que tenía una válvula abierta que no está en los planos y que por eso, dicen, Alcoa también tiene responsabilidad. La compañía insiste en que se dieron incumplimientos serios de las normas de seguridad. Y este es el aspecto que presenta el antiguo Hospital Xeral de Vigo. Esta es la primera fase del proceso para reconvertirlo en Cidade da Xustiza. Lo que se está haciendo es demoler parte del antiguo edificio. Después comenzará la rehabilitación, que durará unos 2 años, pero que supondrá 7.000 metros cuadrados más. Y momento para la información del tiempo en Más que Contar. Xavi Fonseca, buenas noches.
¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Otra jornada más en Galicia. Hemos vuelto a notar la influencia de los vientos de componente norte que arrastran el aire frío de origen polar directamente hasta Galicia. Esta configuración siempre deja un importante contraste en nuestra comunidad, en esta ocasión entre el norte y el sur. Vamos a ver algunas imágenes. En Santiago, a medio camino, el cielo ha alternado las nubes que han sido más frecuentes en el norte con los cielos despejados que han predominado por el sur de Galicia. Eso sí, las temperaturas han descendido en las 4 provincias gallegas, dejando valores bajos para la época del año, aunque el hecho de que el sol brillase con intensidad, sobre todo durante las horas centrales del día, pues ha mantenido la sensación térmica mucho más agradable de lo que realmente marcaban los termómetros. Aún así, la temperatura más elevada este viernes se ha registrado en el interior, como suele ser habitual, en la provincia de Ourense, pero no ha llegado ni siquiera a registrar los 25 grados. Mañana todavía seguiremos notando la influencia de ese aire frío de origen polar porque seguimos con ese anticiclón extendido hacia el norte, la borrasca sobre la península escandinava, ese corredor de vientos de componente norte que arrastran el aire frío de origen polar hasta Galicia. Mañana, sábado, ese aire frío todavía será fuente de inestabilidad atmosférica, sobre todo en la costa norte gallega, donde mañana por la mañana podrían caer algunos chaparrones, lluvia de carácter intermitente. Sin embargo, cuanto más hacia el sur, ambiente mucho más seco. En general, mañana sábado tendremos una jornada bastante agradable, mucha luz. Eso sí, las temperaturas se quedan sin cambios importantes, así que pues también seguiremos con esas temperaturas discretas, bajas para la época del año. Fíjense en mínimas como en Pedrafita, donde ya se registran valores de hasta 3 grados. Mañana las máximas también bajas para la época del año. Como mucho el termómetro ascenderá de nuevo hasta los 24 grados. Y el domingo cambia la dirección del viento, dejarán de soplar vientos de componente norte y tendremos vientos de componente oeste, son vientos más húmedos, así que el domingo sí que será una jornada más húmeda con más nubes que mañana sábado. En general tendremos nubes de tipo bajo, las que impiden el paso normal de los rayos del sol, sobre todo en las provincias atlánticas. Tiempo mucho más seco, en este caso, cuanto más hacia el interior. Las temperaturas mañana domingo se quedan sin cambios significativos, manteniendo una sensación térmica bastante fresca tanto el sábado como el domingo. En fin, hoy en Historias del Tiempo hablamos de Donald Trump, de su último ataque a la comunidad científica. Ha decidido poner al frente de la NASA a un político que niega el calentamiento global. Por un momento algunos pensamos que el tren de huracanes que ha cruzado los Estados Unidos podría obligar a reflexionar al presidente Trump sobre su negacionismo. Incluso siendo muy optimistas, viendo la devastación que han producido estos ciclones en su propio país, quizás podría dar marcha atrás y devolver a la segunda potencia más contaminante del mundo, al Acuerdo de París. Pero Trump no ha hecho nada de eso y ha vuelto a demostrar que su provocación y su ataque a la comunidad científica no tiene límites. En plena crisis humanitaria provocada por Harvey e Irma, ha propuesto como director de la NASA a un político que niega el calentamiento global. Su nombre es Jen Bridenstine, un congresista republicano que durante el mandato de Barack Obama ocupaba su tiempo en el Congreso explicando la historia del clima para negar que el hombre esté detrás del cambio climático actual. During the medieval warm period from 800 to 1300 AD, long before cars, power plants, or the Industrial Revolution, temperatures were warmer than today. During the Little Ice Age from 1300 to 1900 AD, temperatures were cooler. Neither of these periods were caused by any human activity. Su discurso tiene muy preocupada a la comunidad científica, no tanto como político, sino como futuro director de la Agencia Espacial Norteamericana. Si llega al cargo, ya ha dicho que su máxima prioridad será regresar a la Luna para explotar los recursos naturales que tenemos en el satélite. Sobre las misiones a Marte no ha comentado nada. Pero además de explorar el cosmos, la NASA cuenta con un programa muy importante sobre el estudio del cambio climático. Los satélites situados en órbita han permitido dar un salto cualitativo en las investigaciones que tratan de averiguar cómo actúa cada mecanismo en la evolución del clima. Por ejemplo, desde el espacio se realiza un seguimiento de la distribución de los gases de efecto invernadero en relación con el crecimiento de la población mundial. Recordemos que en 2050 seremos más de 9.000 millones de habitantes.
Los satélites también se encargan de vigilar las nubes que envuelven al planeta para tratar de entender qué papel van a jugar exactamente en el contexto del aumento de la temperatura media. Sin olvidar a los océanos, que tanto nos están ayudando a día de hoy al asumir buena parte del CO2 que emitimos, pero que en cualquier momento podrían devolver a la atmósfera, una posibilidad real que debemos seguir muy de cerca. Sin embargo, estas misiones tan fundamentales lideradas por la NASA podrían ser canceladas durante los próximos meses, ocasionando un daño irreparable a la ciencia. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Son las 9 y casi 45 minutos de la noche. Seguro que saben de lo que les hablamos ahora mismo, porque hace muy pocos días un tuit levantaba un enorme revuelo. Iba dirigido a Inés Arrimadas, o sea, en la portavoz de Ciudadanos, y esa persona, que por cierto era una mujer, le deseaba una violación en grupo. Esa mujer, a las pocas horas, la persona que escribió ese comentario, Inés Arrimadas, anunció que iba a tomar medidas legales, que le iba a llevar a los tribunales, pues esa persona, una mujer, perdió su trabajo. Se nos va de las manos esto de las redes sociales. Evidentemente esto es un caso exagerado, pero también hay pequeños detalles que ya pueden decir muchas cosas buenas y malas de nosotros. Mar Castro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a No Vamos a Contar, es un placer. Igualmente. Ustedes la conocen, experta en protocolo y autora de Netiqueta, comunicación en entornos digitales, que no paras, hay que decirlo con tu libro, no paras. Yo se lo recomiendo, que para eso he tenido el placer de leerlo. Mar, en este caso, el caso de Inés Arrimadas, yo me gustaría decir, o sea, lo voy a decir, es una barbaridad. Pero en este mundo en el que todos tenemos redes sociales, a veces más de las que podemos controlar, tenemos una pequeña bomba para que se nos vayan de las manos. Tenemos una gran bomba de relojería en las manos. Para hacernos daño a nosotros mismos. Sí, yo creo que olvidamos las premisas fundamentales, las premisas básicas, ¿no? Es decir, a la gente hay que decirle que Internet es público y que Internet tiene memoria. Entonces, a ver si con esas dos premisas tan básicas, que es público y tiene memoria, la gente empieza a pensar antes de escribir y antes de darle al intro, porque es peligrosísimo lo que hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Internet siempre te ofrece, sobre todo Facebook, las redes sociales, WhatsApp, ¿qué es lo que te favorece? O qué es una de las bondades, ¿no? Que siempre hay alguien del otro lado de la pantalla. Por tanto, tú no te sientes solo, el sentimiento de soledad teóricamente desaparece. Digo teóricamente desaparece porque el que está al otro lado a lo mejor no es la persona más idónea para acompañarte en ese momento, ¿no? Pero tú, a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana, cualquier día del año, tú tecleas algo y tú sabes que alguien te va a dar un me gusta, un comentario, bueno, un compartir. Exacto, un compartir, y la gente se muere porque compartan. Porque es verdad, los niveles de dopamina en el cuerpo, la satisfacción que te produce, crecen y madre mía. Ves el like y me gusta. Los likes, ¿no? La likeabilidad, que se dice entre comillas, no nos encantan los likes, sí, pero Dios mío, no todo vale para conseguir un like. Sí. Y hay vida más allá de un like, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sin lugar a dudas. Hay que decir que este caso de Inés Arrimadas es exagerado, esperamos que esto evidentemente no suceda porque son amenazas del tipo que sean y bueno, todo lo que podemos decir de ese comentario, pero hay que decir que no es la primera persona, esta persona fue despedida porque su empresa consideró que eso era una auténtica barbaridad también, pero que no es la primera persona que tiene problemas laborales por publicaciones en sus redes sociales o que incluso, que esto es ya un enorme retorcimiento, critica a una empresa y después le pide trabajo. Sí. Pasa muchas veces. Es increíble. Sí, es una incongruencia de las muchas que vemos o de las muchas que revelan las redes sociales. Nuestras incongruencias pasaron siempre, lo que pasa que ahora con Internet, con las comunidades de miembros en las que la mayor parte de las personas tenemos perfiles, ¿esto qué pasa? Se magnifica. La red lo que hace es magnificar todas las relaciones y todo lo que se produce dentro de ella. Y se olvida todo esto. Es decir, decías que no es el primer caso, por desgracia, no va a ser el último. Ha habido muchos y aún vendrán muchos más detrás, porque bueno, nos cuesta aprender. Y hay que decir, supongo que me vas a contradecir si no tengo razón, que cuando ponemos esa frase que hay que decir que cada red social tiene su forma de uso, sería esto ampliarla mucho, pero cuando ponemos especialmente en Twitter, en nuestra bio, eso de aquí solo pongo mis opiniones, ¿eso vale de algo? Porque
Me refiero, tú, en cierto modo, en lo que tiene que ver con el trabajo, tú representas, en cierto modo, voy a hablar, por ejemplo, de un periodista, representa a su medio de comunicación, que se meta en Twitter, por ejemplo, en una discusión que sobrepasa lo formal. Yo creo que por mucho que ponga aquí estas son mis opiniones, ¿esto vale? No, para mí no es justificativo para nada. Habrá gente que lo pueda justificar, yo en absoluto. Es decir, cada persona somos nuestra marca y nuestra marca cuando aparezca reflejada al exterior, cuando nos las pongamos al exterior, hay que tener cuidado. Una cosa es de puertas para adentro, donde no subes nada a las redes sociales, ni por WhatsApp, ni por email, ni por ningún método que tenga que ver con Internet. Entonces, bueno, puedes decir y opinar lo que quieras. A ver, yo soy defensora de que se puede decir lo que se quiera, pero siempre con mucha prudencia, con mucha educación y siempre el sentido de la oportunidad por encima de todo, ¿no? A veces olvidamos de, ¿es el momento oportuno para? No, vale, es el momento oportuno porque el contexto, la situación, los participantes se dan, ¿no? Vale, pero ahora, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Quiero decir que en las redes sociales, que es habitual te insulten, eso no quiere decir que tú debas devolver ese insulto, para nada. ¿no? Por mucho que te pongan los nervios. Sí, sí, es que hay mucha gente que me dice, no, no, es que fue una reacción. Entonces ellos están diciendo cómo te tienes que comportar tú. En absoluto. Tú tienes que tener la templanza, tienes que tener tus valores firmemente asentados para saber qué imagen quiero transmitir, cómo soy yo. Eso es fundamental, que yo creo que mucha gente no sepa hacer este autoanálisis porque es jorobado, pero ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Evidentemente yo voy a potenciar mis debilidades y mis fortalezas, perdón, y mis debilidades voy poco a poco convirtiéndolas en fortalezas, poco a poco. Todo el mundo queremos salir maravillosos, queremos ser expertos en lo nuestro, que conocemos de todo, que sabemos comportarnos, sabemos hablar, pero tampoco, vamos a ver, es una pena que lleguemos a pensar al punto que se dice, es que se miente más que se habla. Es triste, claro, es que porque muchas veces se da esa sensación, claro. No digo que ocurra, pero lo parece. A mí me gusta decir, antiguamente, o en un medio físico siempre es qué eres, qué pareces, ¿no? Es como el binomio, que hay que, la dualidad que hay que cumplir, ¿no? Sin embargo, en las redes, qué eres, qué dices ser, qué haces. Es importantísimo saber esa distinción, ¿no? De que vale que tú hables y después no lo demuestres. No, yo soy muy educado, muy respetuoso, muy tolerante. No hay nada como ir a un perfil tuyo y ver si realmente eres así. Es más, de hecho, por eso las empresas... Muchos detalles dejan ese rastro. Exacto. ¿Por qué las empresas van a las redes sociales? Porque ahí es donde realmente descubren la personalidad del candidato. Claro, es que me imagino después de una entrevista, porque tú estás en foros de comunicación, de protocolo, asesoras a empresas y a muchos tipos de colectivos, y esto pasa, o sea, no es lo típico que decimos, ojo en las redes sociales, ¿qué tal? Las empresas miran nuestras redes sociales. Miran, claro, y es normal. Tú como empresa quieres saber, los empleados tienen su marca personal, pero además representan a la marca de la empresa, por tanto quieren saber cómo se comportan nuestros empleados, porque son ejemplo de, o es lo que dices tú, no, mis opiniones son personales, mira, pues a puerta cerrada, donde no haya cámaras, di lo que quieras. Yo siempre recomiendo que con educación y respeto. Expuesto, siempre. Y que además se magnifica. Se amplifica todo lo que y se exagera todo, muchas veces se sale de contexto, ¿no? Además, ¿sabes lo que pasa cuando una noticia lo dicen unos, otros, bueno, de la primera a la cuarta, ya no voy a la décima. Teléfono estropeado total. Total. Entonces hay que pensar mucho antes de publicar en las redes. Hablabas antes de lo que decimos de nosotros en las redes, que evidentemente yo estoy de acuerdo, no vas a poner lo malo, bueno, digamos que das una imagen, pues... pero tendrá que ser fiel a ti mismo, porque me da la sensación de que a día de hoy estamos en una especie de adicción de crear un perfil excesivamente de vida perfecta, o sea, de que no se puede ser más perfecto, de que a cada minuto hay una foto más perfecta, de que a cada minuto hay una experiencia más perfecta. ¿Eso no es contraproducente también? Es que a mí me encantaría que fuese contraproducente. A ver, particularmente pienso que sí, que es contraproducente. Es más... es que es imposible, o sea, es imposible. Estamos siempre impecables. Si realmente nos ven en el medio físico y tenemos que dar la sensación de cómo nos mostramos en la red, bueno, determinadas personas, ¿no? O siempre estás impecable desde la mañana hasta la noche, cuando la gente olvida que la imperfección, la belleza de la imperfección. Primero, somos seres humanos y como tales imperfectos. Claro, pero esa normalidad que lleva imperfecciones, pero eso, ¿qué es lo que hace esa imperfección? Te incita a mejorar.
Es un adalid, un objetivo para que tú vayas mejorando, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y lo que comentaba es siempre vender lo mejor. Claro que sí, tienes que decir tus máximas cualidades, pero ojo, el ser impaciente o un poco nervioso no es una cualidad, pero sin embargo demuestra honestidad si tú dices eso, soy un poco impaciente, pero estoy trabajando en ello. Ojo, estás demostrando una debilidad, te estás humanizando. El problema de las redes es que deshumaniza y nos estamos olvidando que del otro lado de la pantalla siempre hay una persona. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos en grande o en pequeño, pero nosotros vemos un metal. Del tamaño y la marca que quieras, ¿no? Claro. Pero hay personas detrás. Entonces, eso, una de las premisas que yo suelo recomendar, ¿no? ¿Tú esto se lo dirías a la cara? No, pues no se lo digas a través de la red. No, el anonimato, si no eres capaz de decirlo a la cara, malo. Claro. ¿Qué es lo que dices de forma oculta, si no eres capaz de transmitirlo en cara a cara? Claro, y no olvidemos detalles como la ortografía. Que hay unos momentos geniales que la verdad es que, oye, pues te acabas riendo, pero dices... Pero es que hay que mirar un poquillo cuando se pone, ¿no? Hay que mirar. ¿Cuánto dice eso? Mucho, y además hay una red por excelencia que es la cuyos usuarios cometen más faltas de ortografía, que es Facebook, ¿no? Bueno, también es cierto que es la red que más usuarios tiene, por tanto también tenía más probabilidades de que... Pero como comentarios, pues en muchas ocasiones llenos de razón, quedan desactivados. Totalmente. Pero tú sabes un estudio que salió que es curiosísimo, ¿no? Que cuando el protagonista del titular introduce faltas de ortografía, los comentarios que se suceden van con faltas de ortografía, que es como un efecto contagio inexplicable. Momento cadena. Pues momento contagio en todo Facebook. Sí, pero que se contagie lo bueno. Mar Castro, gracias. Es un placer siempre tenerte aquí. Igualmente. Y siempre nos quedan miles de temas que tratar. Sí. Eso es bueno. Hasta otra. Gracias. Hasta otra. Nosotros nos queda una última historia, no se vayan. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Porque antes de irnos, les queremos mostrar este precioso momento, este mediodía en la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. Sí, ese gesto que hace el británico Paul Daniel es con la intención de que el público se anime a bailar. Esto que ven es el concierto que ofrecía hoy la Real Filarmonía de Galicia en la Plaza de Abastos de Santiago. Así, al aire libre, entre compradores y turistas, interpretaban varios fragmentos de la Sinfonía número 7 de Beethoven, parte de la música acuática de Händel. Este precioso momento está enmarcado en una serie de 3 conciertos gratuitos que esta formación ha ofrecido, de los que muchos han disfrutado a lo largo de esta semana en la capital de Galicia. Que disfruten ustedes también del fin de semana. Nosotros nos vemos con más que contar el lunes a las 9. Ya lo saben, quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias por estar ahí.